Hoy en Healthy, Happy, Beautiful Lives Podcast exploraremos las historias que se esconden bajo la piel, las que nos hablan de bienestar, de felicidad y de una belleza que nace desde dentro. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Healthy, Happy, Beautiful Lives. Hoy tenemos como invitado a alguien que está detrás de muchos de los contenidos que seguramente has visto, compartido y disfrutado en redes sociales. Es un referente joven que ha hecho del entorno digital su propio universo, personal y profesional, yo diría. Así que, sin más, bienvenido, ¿cómo estás? Un poquito nervioso, la verdad, no te voy a mentir. Pues el experto eres tú. Bueno. ¿Tienes agua? No es whisky. Si necesitas cualquier cosa, nos lo dices. Bueno, pues sin más, ya sabéis que en este podcast nos gusta que los invitados se presenten a sí mismos respondiendo a un pequeño test muy rápido, con preguntas así cortas, muy directas. Así que si estás listo, empezamos a romper el hielo y entramos en materia. Arrancamos ya. ¿Vamos? ¿Quién eres? Soy Alejandro Valledor. Vale, ya está. No, ¿Hasta ahí? Hay quien cuenta muchas cosas. ¿A qué te dedicas? Pues me dedico ahora mismo a redes sociales. Muy bien. ¿Lugar de nacimiento? Tarragona. ¿Tu red social favorita? 100% diría que TikTok. 100%, ¿eh? Aunque ahora le estoy empezando a coger el gusto a Instagram, debo decir, ¿eh? Tengo que admitir que fuera de cámara le decía, pero pensaba que te costaría más. No, TikTok. Muy bien, muy bien. ¿Has conseguido construirte tu safe place? Estoy en ello. Estás en ello. Vale, luego hablaremos un poquito de esto. ¿Cuál es tu idea de felicidad? Pues diría que vivir tranquilo, despertarte y querer empezar el día, tener ganas y que nada te preocupe. Esa para mí sería la felicidad máxima. Muy bien. Que estoy intentando lograr llegar a ella. Suena muy bien. Estoy seguro que muchos pensarán lo mismo. Muy bien, Alejandro. Dicho esto, tenemos esta pequeña biopic de Alejandro con estas preguntas. Vamos a entrar un poquito en materia. Te dedicas profesionalmente a las redes sociales, como decíamos, y has estado nada más y nada menos que en Operación Triunfo, ¿no? Has trabajado también en otros programas para otros canales de televisión y también en agencias de comunicación. ¿Cómo es realmente este mundo desde dentro? Ostras, agencias de comunicación, programas de televisión, suena muy fancy. Sí, a ver, suena muy lujoso, muy... Es guay, ¿no? Sí, es muy chulo. Hay mucho trabajo detrás. Lo típico de no se ve el trabajo que hay detrás, pues literalmente es así. Pero bueno, también es muy reconfortante ver cómo contenidos en los que trabajas, también con tus compañeros, salen adelante y gustan a tantísima gente. Claro. Tanto que luego al conocer que quizá llevas las redes de X marca o has hecho X contenido, te dicen... Wow, Claro. Me encantó y también alucinan bastante que haya tan poca gente trabajando detrás de eso porque creen que hay mucha más cuando en verdad Ya. le llevamos poquitos. Me lo creo. Esto suele pasar, ¿eh? Sí. ¿Qué magia hay aquí? Bueno, pues esto... Bueno, es difícil crear contenido constantemente porque, claro, yo me imagino que debe ser una fábrica, ¿no? Sí, a ver, es muy difícil cuando te dedicas a un montón de cosas más aparte de las que... es crear contenido como tal. Vale. Al final, por ejemplo, un influencer que quizá ya vive 100% de sus redes, cosa que no es mi caso, tiene más tiempo para nutrir sus redes, tanto TikTok, Instagram, YouTube incluso. Vale. Pero en mi caso, que sigo teniendo como trabajos más normales, se puede llamar, de jornada completa, 8 horas, Sí. es un poco difícil. Al Ya. final tienes que aprender a sacrificar, por ejemplo, fines de semana, a generar contenido para luego ir subiéndolo durante la semana. Has usado una palabra que la verdad es que cuando trabajamos con gente como tú, comunicadores de redes sociales, para decirlo de la manera más aséptica que se me ocurre, nunca sabes cuál es el término correcto. Tú has usado influencer. Claro. ¿Te sientes cómodo con la palabra influencer? Yo no me definiría como influencer, porque Pero el tagline claro, de tu trabajo quizás sí o... quizá más creador de contenido. Vale. Yo al final en mi contenido sí que, al final, bueno, se ve mi casa, todo el mundo conoce mi casa, mi sofá, mi todo, y hablo un poco de mi vida, pero no expongo prácticamente nada de mi vida. Cualquier persona que se para con un vídeo mío en TikTok, por ejemplo, se lo puede ver, lo puede entender y no sabe quién soy. Vale. Entonces yo creo que eso es lo que diferencia un poco influencer de creador de contenido. Vale. Al final estoy haciendo contenidos para que la gente los consuma, se divierta, se entretenga, aprenda algo, se inspire. Y un influencer puede hacer todo eso también, pero a la vez
te vende un poco de su vida Vale. o se expone más. Vale. Perdona porque me he saltado todo, ¿eh? Pero que quería... No, esto sí, es un tema sí. que siempre sale de Es interesante. Además, influencer es como que ha tomado, no sé si estamos de acuerdo, pero creo que ha tomado a veces un poco de mala... Sí, una mala connotación prensa. negativa. Que no sé por qué, pero bueno, ahí Sí, está. sí. Bueno, ¿sientes la presión de la inmediatez? Porque claro, también todo lo que se trata en redes es como... Hay una tendencia de hablar de X. Corre a casa a hacer un contenido o tampoco están así. A ver, si vale mucho la pena, pues corro para llegar a casa y hacer el contenido, no te voy a mentir. Pero tal como lo hablaba ahora con Marta, es muy difícil llegar a tiempo a las cosas. Porque a la que te sale un trend que lo ves que lo publicaron hace un día o dos, Ujú. yo ya pienso que es que no hace falta ni pensar en sumarse al Un trend. día o porque, dos, ¿eh? Sí, porque ya lo veo que ya murió. Ya fue, ya tuvo su momento. Qué fuerte. A ver qué será la próxima cosa. Imagínate comparar esto con libros o películas, ¿eh? O sea, Claro, sí, sí, sí. es lo que me ha venido a la cabeza. Madre mía, ¿tú crees que existe una contradicción entre amar y odiar las redes sociales? Sí, y yo creo que al final todos somos un poco contradictorios ya en nuestra propia vida, Sí, ¿no? personal, sin hablar de redes, y en redes no iba a ser menos, porque al final también es un poco el reflejo de nuestra vida. Y sí que puedes amarlas porque te pueden divertir, puedes pasar mucho rato, pero a la vez, por ejemplo, ese pasar mucho rato te está privando de vivir otras experiencias que o sea, son experiencias que no tienen por qué sustituir a las redes. Ya. ¿Esto ha salido de alguno de tus... O sea, ¿has odiado las redes en algún momento? Sí. ¿Y ha sido por esto? ¿Porque te ha alejado del mundo real, quizás? Bueno, te alejan de un mundo real y a la vez te muestran quizá otros mundos que tú no sabías que existían, en el sentido de pues gente con veranos increíbles que se pasan de julio, bueno, es que incluso de mayo a septiembre de vacaciones, que pienso, O 12 bueno, meses claro, directamente. sí, o todo el año de viajes por ahí, y te hace comparar tu vida, que quizá es como más, bueno, yo creo que lo normal es una vida que de lunes a viernes vas a trabajar, el fin de semana descansas de esos 5 días y haces un plan o dos y ya está. Sí, total. No es, quizá las redes nos hacen desvirtuar un poco eso, o yo qué sé, la típica persona que en redes ves que nunca repite ropa. Ya. Tiene un montón de... Y todas se las regalan. Claro. Luego ves en Wallapop que venden las bolsas de las grandes marcas y ahí lo dejo. Sí. Luego, perfiles que parecen que no son, Pero hay cosas. Vi un contenido muy gracioso del actor este que se llama Bryce, me acuerdo, el que hacía Paquita Salas. Sí, Bryce F. Bryce F. Y era buenísimo, que decía, ¿pero por qué todo el mundo tiene barco? Dice, no entiendo. Dice, todo el mundo tiene un barco, pero Sí, yo no sí. tengo barco y no sé, ¿alguien me puede invitar al barco? Sí, Y era sí, como, sí. no, pues ¿cómo puede ser, no? Sí, yo también lo pienso, ¿no? O segunda residencia, su casa con sí, piscina, de repente llega verano y todo el mundo tiene un palacete. Yo no me he enterado. Esa es la parte quizá un poquito más odiosa de las redes. Bueno, en el caso de tu experiencia como content creator para Operación Triunfo, claro, aquí has estado en contacto con el backstage, con la fama, con el éxito. ¿Qué se aprende, qué has visto de este mundillo? Porque no debe ser tampoco tan el estándar, digamos. Sí, bueno, claro, ves a jóvenes que les llega la fama de un momento para otro Ujú. y tienen que aprenderlo a gestionar. Tú también tienes que estar ahí, primero con muchísima empatía, porque esa gente se está abriendo a ti Ujú. y se está exponiendo, y luego también tanto a ellos como a otros artistas con los que puedes trabajar o que vienen de invitados a un programa Ujú. o gente conocida, hacerles que quizá no están como tan conectados con el mundo de redes sociales, hacerles entender que es muy importante ahora mismo tener una presencia Presencia. en redes. Ya sea Una presencia estudiada, además. Sí, ¿No? ¿Un poquito? Sí, un poquito, o tener una estrategia que puede ser desde como un perfil más cantante-influencer, vamos a decirlo, como más de tú mismo con el móvil, vas comunicando tu día a día, a quizá una presencia menos habitual, como puede ser, por ejemplo, Amaya, que sube de vez en cuando un post, pero que lo revienta y es increíble, pero no está todo el día en redes. Ya. Pero, Un caso especial este. Claro, Con sí. poca cadencia, pero mucha calidad, podríamos decir. Sí, o sorprendente, Ujú. pero que ahí se ve que hay quizá no una estrategia o está pensado para justamente ser eso. Ahora me estabas diciendo esto de gente que a lo mejor incluso es famosa, pero no tiene una estrategia, digamos, de redes. Y yo creo que esa es la definición de que no es fácil hacer este trabajo. Claro. Porque dices, una persona famosa, un presentador de televisión, un boomer o lo que sea, que se mete en el mundillo y dices, bueno, esto debe ser fácil. Pues no tiene por qué, ¿no? O sea, Sí. muy bien. Y también, como decíamos, eres creador de contenido propio. Es decir, aparte de tu trabajo, tú estás pues, mostrando tu vida, tu sofá, como decías. ¿De qué hablas en tus redes, para los que no te conocen? Pues justamente hablo de redes. Ajá, Hablo de redes sociales y quizá un poco como
dándoles ese toque de un poco de ironía, de tipos de personas en redes sociales, Vale. por ejemplo, que creo que es un contenido que también engancha bastante fácil porque te puedes sentir representado, La parodia. incluso tanto para bien como para mal. Luego ya es como cada uno se lo tome, que yo creo que al final es que las redes sociales es una parodia constante de nuestra vida, entonces tampoco hay que Ya. tomárselo muy en serio. En la vida en general. Alguien se lo ha tomado mal, veo, ¿eh? Bueno, hay comentarios que... Haters. un poco irascibles. Bueno, en fin, no se puede gustar a todo el mundo. No. ¿Has ido adaptando los temas con el paso del tiempo? ¿O es la Sí, vida sí, de sí. Alejandro que marca? ¿O son las trends que...? O sea, lo he ido adaptando también a lo que yo me sentía cómodo y un poco construyéndome también como persona, aparte de crecer yo mismo, porque empecé a subir cosas, bueno, desde que nací Instagram prácticamente, de forma más como... ayer casi, como dice. De forma como más como un usuario normal, pero ya a subir TikToks con una estrategia y demás hará cosa de 2 o 3 años. Pero sí que es verdad que hasta hace unos meses me he pegado como el pelotazo, por así decirlo. ¿Vale? Pero justamente porque no tenía como una estrategia, hablaba de cosas que quizá decía, uy, esto lo está haciendo todo el mundo, pues me voy a sumar. Vale. Pero al final sí no aportaba nada Ya. nuevo. O sea, hay que hacer algo nuevo y te has sentado Sí. a pensar, reflexionar y a dibujar una estrategia, ¿eh? O sea, Alejandro, cuando publica, hay un Sí. poquito de pensado, digamos. Claro, es pensar un poco quizá en cómo te voy... Al final ahora das una patada y salen 100 creadores de contenido, 100 influencers, como lo quieras llamar. Entonces hay que destacar un poco y encontrar eso, un buen gancho, que tenga una interacción, o sea, que literalmente digas, sígueme porque eso es lo que funciona y coméntame esto. Y, Vale. y la gente entonces es cuando interactúa, porque al final yo creo que también mi generación, la generación Z, incluso las más jóvenes aún, interactúan muy poco. Ven mucho, pero Vale. interactúan muy poco. Entonces es como, les tienes que estar recordando de, hola, por favor, sígueme, estoy aquí. Dime algo, ¿no? Sí, claro, dime que lo has visto. Sí. ¿Tienes datos de tu comunidad? O sea, ¿tienes muchos Zetas, muchos más jóvenes o incluso boomers? O... Sí, bueno, me lo voy mirando de vez en cuando y, o sea, lo tengo bastante dividido de hombres y mujeres. ¿Mujeres? Y diría que mi principal público deben ser Gen Z y luego millennials. Vale, muy bien. Sí. Esta pregunta me encanta porque es una que me encantaría hacerle a todos los influencers creadores de contenido y tal. ¿Cómo se empieza uno a exponer en primera persona? Y te lo digo porque a veces incluso la gente, pues yo he tenido la ocasión de participar en muchas cosas de Isdin, ¿no? Y dicen, pues tú, esto en redes igual se te daría. Y digo, es que a mí me da pavor, yo esto lo hago, no sé, por mi trabajo y tiene una difusión limitada, pero claro, tú decidiste un día decir, me voy a enseñar al mundo. Y hoy son 85.000, ¿has dicho? Sí, más o menos. Y a lo mejor mañana son 5 millones, o sea... ¿Te parece bien? ¿Estás dispuesto? ¿Lo tienes asumido? ¿Cómo es eso? A ver, yo siempre digo que ha llegado todo como un poco muy orgánico. Ha sido primero los típicos TikToks que haces de recap de tus vacaciones, luego ya empiezas a salir tú un poco más y yo, a ver, quizá aquí dentro de 10 años no me veo tampoco exponiéndome tanto en redes sociales. Al final, lo que a mí me gusta es pensar ideas, crear contenidos. Entonces, el modelo que tengo en casa soy yo. Entonces, como pues lo que me toca es también salir. Sí. Ahora ya estoy como mucho más cómodo, mucho más suelto. Incluso veo vídeos de hace, sin exagerar, 3 meses. Digo, no sabía hablar. Y es como la rutina de grabarte cada día, hablar, te vas acostumbrando y sí, pero sí que, por ejemplo, la gente que me conoce le sorprende bastante porque yo era una persona muy tímida. O sea, de hecho, sigo siendo un poco tímido cuando conozco a la gente como en persona. Y ahora me da menos vergüenza subir un TikTok ¿Vale? que quizá con llamar para pedir una pizza, por ejemplo, Bueno, por teléfono. Esto lo he oído más de una vez, que es una cosa común quizá de generación, ¿no? Sí. Dicen, pero la verdad es que es una cosa que por mucho que lo escucho pienso, ostras, que suena raro, ¿eh? A un boomer le suena... Bueno, yo soy millennial en el límite, pero... Millennial. Sí, millennial, vamos a dejarlo ahí. Y realmente suena extraño, pero es curioso, ¿no? Que te resulte más fácil esto. De hecho, la siguiente pregunta que tenía para ti era, ¿cuál era, vamos a decir, la parte negativa de todo esto, ¿no? Si era la vergüenza, el que dirán, los haters, si se pierde el tiempo, no se pierde... ¿Qué es lo peor de esto? O sea, ahora mismo, por ejemplo, lo peor es sentir como que no llegas a subir el suficiente contenido como para mantener a la comunidad viva. El hype. Sí.
porque también es como, vale, puedes tener un TikTok súper viral, pero tienes que aprovechar ese momento y empezar a nutrir sobre ese contenido por el que la gente te ha seguido. Ujú. Entonces es como esa sensación de nunca llegar. Inmediatez que Sí, decíamos. inmediatez, cantidad. Luego ves a gente que sube entre 3 y 5 TikToks al día. Y claro, yo hay semanas que digo, es que quizá no llego ni a 4 en toda la semana. Ya. Pero bueno, eso sería lo peor. También, tema vergüenza, ya lo he ido superando. Ya, o sea, alguna vez, súper contadas ocasiones, que alguien en la calle me dice, ay, tú tienes TikTok, ¿no? La primera vez era como, Dios mío, ya no voy a volver aquí, qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y ya lo vas como asumiendo un poco más y tratando lo más natural que puede ser dentro Muy de lo bien, raro. Muy bien. Bueno, a ver, por lo menos de momento, que no te llegue nunca, pero esas experiencias negativas, ¿no? Incluso de, No, "Tú claro, eres el sí, sí. que dijo aquello, ¿no? Pues esperemos que eso no llegue, pero es verdad que, claro, al final eso trasciende el mundo real, por supuesto. Sí, sí. Hablando de las partes quizá más negativas y tal, ¿has llegado alguna vez a ese burnout digital? De hecho, decías algo que va en contra de la posición con lo que decías de definición de felicidad, ¿no? Que es levantarme, no tener prisa, tranquilamente, ver qué voy a hacer, ¿no? Y esto va en contra un poco de lo que decías de, ay, qué ansiedad, qué Sí, contenido, sí, qué tal, sí. que tengo que reaccionar. ¿Has llegado a ese burnout alguna vez? Sí, pero diría que fue más como espectador de redes sociales que como creador. Vale. Porque como espectador sí que te expones a muchísimos inputs, muchísima gente, quizá, por ejemplo, de lo que hablábamos, de veranos increíbles o cuerpos que los ves inalcanzables y la comparación es inevitable en esos casos. Entonces, el estar quemado de ver todo el rato eso y pensar, no compararte, sentirte que no eres suficiente, yo creo que ese es el momento en el que te quemas y dices, vale, quizá tengo que dejar de lado un rato las redes Sí, sí. o quitar. Yo, por ejemplo, cuando hace años me quitaba el Instagram quizá durante un mes, Vale. que es lo que te deja como desactivarte la cuenta antes de borrártelo, Vale. me lo iba desactivando porque era como, bueno, descanso un poco. Qué bueno. O sea, que un creador de contenido nos diga que no ha llegado al burnout creando, sino que se ha llegado al burnout viendo, consumiendo, curioso y mensaje potente, ¿no? Cuidado con lo que hacemos de consumo porque nos lleva a esa ansiedad digital casi. Como creador de contenido para redes sociales, como decíamos, tienes un público muy joven. Y aquí tenía una pregunta que era como, vamos a hablar del lenguaje que usas, la manera de hablar, de comunicar. ¿Es específica? ¿Tú piensas, mi target es ese, la gente que me ve habla así? Ahora estoy pensando en una conversación que tenía con mi madre, que tiene 80 años, ¿no? Y le decía, no, es que ahora el beef significa esto, ¿no? Y mi madre, ¿cómo? Y yo, pues, en fin, yo también tengo que descifrar muchas, ¿no? Pero es decir, tú conscientemente usas eso, está integrado en ti porque es parte de tu generación. Sí, yo creo que ya, al final, en redes hablo como hablo en mi día a día. Vale. Si esa semana me da por decir que todo me da FOMO, pues en un vídeo te voy a decir FOMO 50 veces. Sí, ahora, por ejemplo, digo todo el rato, en vez de literal, digo lit todo el rato. Anda, no me lo sabía. Pues mira, una cosa nueva. Y sí, yo creo que al final es mi lenguaje y que puede gustar a quizá los de mi generación, otras generaciones. Yo siempre pienso en mi madre viendo mis TikToks, que siempre le digo, tú los debes ver, pero no debes entender ni de qué estoy hablando. Algo Me se debe dice, perder. Claro, me dice, bueno, yo también me gusta, te comento, pero tampoco entiendo mucho. Y yo, bueno, Bueno, en definitiva, sí que hay ahí un poco una dirección hacia un target, pero precisamente porque tú Claro. formas parte de él, ¿no? Y dirías que ese lenguaje está en constante cambio. Tú me dices que sí, un poco, sí, ¿no? Porque es el lead, 100%. Sí. te ha venido así como... Cada semana hay una palabra nueva, cada semana se va otra, llega una nueva. Eso también es difícil, mantenerse ahí siguiendo Sí, la sí, cresta sí. de la ola. Hay que estar muy, muy in. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Las técnicas de comunicación, en cierto modo, pensando así también como hablamos y cómo comunicamos a los demás, hablamos otro día con el equipo de guionistas y el equipo de contenido de Disney, ¿no? Y me decían, claro, las técnicas de comunicación parece como están inventadas en el siglo XIX, ¿no? Y decían, en la publicidad, el periodismo, la propaganda, ¿no? Las 5 W, ¿no? El why, where, Sí, when, tal. sí, O sea, sí. es como que si esto está inventado hace mucho. ¿Tú has estudiado cosas de estas? ¿Te interesa? ¿Forma parte de tu tal? ¿O dices, no, es que eso es otro rollo y aquí en redes va Bueno, la yo historia? soy periodista y, Con lo cual- claro, mis 4 añitos de periodismo y luego un máster orientado más al entretenimiento en televisión y claro, al final es como aplicar todo lo aprendido en la carrera en un nuevo lenguaje en el que se mezcla información, publicidad, ¿Vale? porque entran marcas,
entretenimiento. ¿Por esos códigos de comunicación los ves que se mantienen? Sí, 100%. Yo creo que se mantiene. Al final, cuando, por ejemplo, incluso en un TikTok que parezca poco preparado de alguien que te está contando, al final te están contando un problema, te está contando que esa persona es la que ha tenido el problema o la que le ha pasado algo, dónde está y lo estás viendo. Ya dibujas la Claro, te fotografía está de la llegando. situación. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y hablando de códigos de comunicación, todo esto, ¿referentes en tu trabajo? ¿Tienes alguno que digas, ostras, lo tengo ahí? Pues, claro, qué difícil decirte referentes cuando quizá cada día me salen como nuevos inputs en el para ti de TikTok, por ejemplo. Pero un chico que lo sigo desde hace mucho, que se llama Víctor Abarca, es creador de contenido más enfocado en YouTube y no hace cosas tan parecidas a lo mío. Analiza, por ejemplo, el nuevo modelo de iPhone, pero no te analiza quizá toda la información como tal, sino te cuenta un poco su vida, te lo mezcla de forma orgánica, ¿Vale? Entonces eso es como la línea de contenido en la que yo me siento cómodo, que es quizá de los 30 segundos o un minuto que dura un TikTok, te mezclo un poquito de mi vida, un poquito de mi opinión, pero a la vez te lanzo un mensaje sobre o te enseño a hacer algo en redes sociales. Vale. ¿Y es una persona que dirías, te ha inspirado o diga, este es un referente para ti ahora mismo, pero hay alguien que te inspiró a decir, yo voy a empezar a hacer estas cosas? Bueno, a ver, quizá no inspirado 100%, pero como obligado, entre comillas, fue mi amiga y compañera de trabajo, Belén Gaynor, que, bueno, básicamente llegó un día y dijo, hay que subir TikToks, hay que ponerse, ahí está el futuro, hay que crear la cuenta y hay que más que inspiración fue invitación, ¿eh? Claro, sí. Y bueno, gracias a eso fue que me creé TikTok, empecé a subir contenido. Entonces diría que, aparte de inspiración, evidentemente, también un poco quien creó Qué bueno. este mundo de redes sociales. Este Alejandro, Sí, que conocemos hoy. Sí. Hablando precisamente de que esta persona creó el Alejandro que conocemos hoy, ¿te gustaría a ti ser inspirador para personas para que se iniciaran en esto? ¿O es algo Pues, que, mira, se ocurre, pero... Sí, o sea, a ver, yo quizá tengo TikToks que son más banales y que quizá no te pueden aportar tanto, pero luego otros que quizá te lanzo un mensaje de inspiración de decir, oye, por ejemplo, tranquilo si no sabes qué hacer ahora con tu vida, porque quizá tienes 18 años o 20 o no sabes qué carrera hacer o quieres cambiar de carrera, quieres dejarlo y apostar por otra cosa. Pues si te puede inspirar a ver que hay otras opciones o incluso no dedicarte a lo que yo me dedico, sino a otra cosa que estés pensando. Abrir la mente. Claro, demostrarte de, oye, pues yo he sido capaz de ahora estar trabajando en un sitio, por la mañana tener otro trabajo, estar currando con diferentes marcas y que yo al principio tampoco sabía dónde iba a acabar y mi vida iba enfocada quizá más a un periodismo más... lo que tenemos en mente de informativos, periódicos y demás, y al final... ¿Pensabas dedicarte a esto? Sí. Bueno. Yo me imaginaba en un informativo cubriendo algo. Qué bueno. Sí. ¿Y te imaginas ahora? Si te lo dijera. Ahora creo que me daría un poco de palo, ¿eh? No veas con las noticias que corren, no veas. Claro. Me da papelón. O sea, yo los veo a 40 grados fuera y pienso, Ya. hay que tener ganas. Total, estoy de acuerdo. Bueno, pues de hecho me va fantástico porque quería hablar un poquito más de ti para conocer a Alejandro también, además del creador de contenido y de tu perfil como pues, participante de redes sociales. Y eres de Tarragona, si no me equivoco, lo has mencionado antes, pero te fuiste a Barcelona súper joven. Sí, bueno, con 18 años. 18 años, que esto es raro. Bueno, difícil. claro, Raro no sé, difícil. Sí que es cierto que me mudé con 18 años porque empezaba la carrera aquí en Barcelona y me mudé a Barcelona compartiendo piso. Y claro, la mayoría de mi entorno era gente que había venido a Barcelona desde otras provincias o ciudades. Entonces, claro, no era raro, pero luego, a la vez que te haces más mayor, quizá ves a gente que quizá... Tengo amigos que la mayoría viven en casa de sus padres porque no se pueden permitir independizar o compartir piso ni siquiera. Entonces es ver otras realidades de decir, vale, pues quizá lo que yo hice en su momento no es quizá lo más habitual y que al final también es una decisión
valiente entre comillas, No, porque sin comillas. poca gente se atreve a salir de casa y a buscarte la vida por ti mismo. Sí, sí, los que vivimos en grandes ciudades, Barcelona, Madrid o las que sean, ¿no? Pues es como lo de la universidad lo tenemos relativamente fácil, es como Claro. que te desplazas, ¿no? Pero Sí, sí. gente de otras poblaciones, claro, ese paso es más orgánico, pero es un reto, porque con 18 años irte a vivir, y además Sí, sí. compartiendo piso, que siempre te encuentras diferentes realidades, y lo digo porque Alejandro nos ha confesado fuera de cámara que eso estaba muy bien, pero que tú querías tu espacio, ¿puede ser? Sí, sí, sí. O sea, bueno, aparte de que a mí socializar me gusta en su justa medida. Y por las redes sobre todo. Sí, y por las redes. Ya hemos cenado, hemos reído, ya cada uno a su casa. Pero, o sea, claro, me gusta tener mi espacio. Soy una persona que pasa mucho tiempo solo. No estoy muy acostumbrado a estar tranquilo en mi mundo. Y ahora que por fin he podido independizarme y vivir solo, sin compartir piso, por ejemplo, esa felicidad que te he dicho que se llega a través de la tranquilidad, estoy un pasito más gracias a eso. Vale. Porque ahora estoy muy tranquilito Claro, en mi casa. Claro. Pero sí que es muy difícil, sacrificas cosas que quizá antes salía de fiesta cada semana, iba a X sitios, X tal, Normal. y ahora es como este fin de semana toca estar en casa porque hay que pagarla. Te escucho y la verdad es que escucho a una persona que se fue con 18 años de casa en un entorno que ya nos confiesas que no era lo más cómodo para ti porque te gusta estar contigo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Has hablado de sacrificio varias veces. ¿Qué importancia tiene el esfuerzo y la constancia en todo lo que tienes Pues llegado? claro, yo ahora, por ejemplo, lo veo muy plasmado en mis redes sociales. Ahora he conseguido llegar a más gente porque trabajo mucho en hacer mucho contenido y no solo en como crearlo tal cual, sino quemarme la cabeza en pensar qué voy a hacer, qué puede sorprender, qué puede hacer gracia. Y yo creo que al final puedes tener quizá como una lanzadera muy rápida al éxito, pero quien se mantiene en ese éxito es porque se lo está currando y también porque tiene un talento, porque tampoco hay que decir como cualquier persona puede lograr X. Yeah. Yo, por ejemplo, por mucho que me ponga a quizá estudiar matemáticas o ciencias o tal, jamás seré... Jamás nunca digas jamás, pero bueno, difícil. Sí, pero difícil, sí, vamos a decirlo así. Quizá mi talento en esta vida es más orientado a la comunicación, a entretener, a pensar ideas creativas. Partiendo de una persona introvertida, ¿puedo decir? Sí, O sí, iba a decir, sí, no, decir sí, vergonzosa, introvertida, sí. ¿no? Y partiendo de eso, mi pregunta que venía ahora es también cómo se crece profesional y personalmente, porque son dos caminos que normalmente son paralelos, ¿no? O a veces se cruzan y tal, y a veces divergen, pero en tu caso es como muy, porque claro, tu trabajo eres tú, en el fondo, ¿no? Ese crecimiento personal y profesional va de la mano, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que va de la mano. También, ahora por ejemplo, que me expongo mucho más en redes y hablo delante de cámara, me siento como mucho más social, por así decirlo, incluso con mis propios amigos que me conocen desde hace años. Al final es como romper esa coraza que tienes como persona introvertida o que te da vergüenza todo y empezar a pensar que es que literalmente a la gente le da igual lo que hayas hecho hoy. Porque cuando se va a la cama no va a pensar en ti, no se la sudas. No, Para bien y para mal. Sí, para bien y para mal. No tú tienes que hacer lo que te haga feliz, que suena muy a No. happy y tal, pero es verdad, tienes que hacer lo que a ti te apetezca porque quien lo está viviendo, quien lo va a pensar esa misma noche, eres tú. Entonces, si te puedes ir feliz porque has hecho lo que has querido, eso es lo mejor. ¿Qué te mueve ahora mismo, right now? Lo que más dices es que esto lo tengo aquí enfilado, ¿no? Pues igual que en su momento debía ser tú conseguir tu espacio, tu piso, tu tal. ¿Qué es lo que ahora te mueve? No, pues mira, aunque tenga mi espacio en mi sitio, o sea, yo quiero ya comprarme mi piso, mi casa, lo que sea, pero cerquita de la playa, me imagino. ¿Vale? Estar tranquilito. Quizá haciendo tira sí, mucho. O bueno, sí, claro, es que he vivido siempre muy cerquita de la playa y en mis veranos era ir cada día a la playa. Entonces, se echa de menos según dónde estás ubicado. Y sí, ahora eso sería mi objetivo. Y bueno, eso, intentar ser más feliz. Muy bien, no, es parte de esa felicidad, sí. Así que fantástico. ¿Qué sueñas para los próximos años o cómo te ves dentro de 5 o 10 años? Antes has dicho una cosa, no me veo exponiéndome tanto. Y pienso, mira, ya se está adelantando. ¿Cómo te ves dentro de 5 o 10 años? Muy distinto a esto que estamos diciendo, es decir, mostrándote a ti mismo en redes y tal, más en la vida profesional de la empresa que también te dedicas también. ¿O? Claro, quizá me imagino como más detrás de cámaras, aunque ahora ya lo estoy, seguir detrás de cámaras y quizá en algunas posiciones como de tomar más decisiones o seguir pensando ideas,
y no tanto delante de cámara, quizá. Vale. A mí, si puedo lograr mantener mi vida sin estar delante de cámara, me gustaría eso, estar por detrás pensando y incluso ayudando a futuros talentos, por así decirlo, a, a crecer y ser un referente en comunicación. Y bueno, eso, o sea, hoy en día estás disfrutando de esta etapa, digamos, pero si en el futuro tu medio de vida, lo que te permite mantener tu vida fuera el trabajo, digamos, la otra parte del trabajo, sería mejor, ¿no? Si fuera al revés, si ahora nos vemos dentro de 10 años y resulta que tienes esos 5 millones y es tu medio de vida principal, ¿te supone un yunque o es una decisión que has tomado ahora o crees que puede variar en el tiempo? Decir, no, es que yo he mirado al futuro, he mirado la bola de cristal y yo no quiero esto. ¿O cómo lo ves? Bueno, es que al final ahora también, por ejemplo, yo todo esto lo que ha pasado en este último año tampoco me lo esperaba, de poder estar trabajando con marcas, de ser cara visible de campañas. Entonces, pues también lo que lleve, también bienvenido es. Y también soy una persona que le gusta mucho ir haciendo diferentes experiencias de, ahora, por ejemplo, participar en esta campaña, ser, yo qué sé, a entrevistar a X personas, ir como haciendo otras cosas relacionadas con la comunicación, pero que quizá no estaban en mis planes. Vale. Entonces, por probar una vez me gustaría. Luego ya si me gusta mucho, pues me quedaría quizá como mostrando cara en todos los vídeos. Pero... Abrazas las oportunidades. Yo te veo que todo lo que viene, oye, le ves además también un poco ver el vaso medio lleno, ¿eh? Te veo positivo. También me cuesta decir que no, ¿eh? En algún momento hay que aprender, pero ese aprendizaje de momento no ha llegado y yo digo que sí a todo. Sí, tiene que llegar. Yo creo que llega con el desgaste, ya verás. Tengo entendido, pero sí, que quieres vivir cerca del mar, tener tiempo para crear contenidos sin presiones y estoy pensando también un poco en algo que me da rabia decir que está de moda, porque yo creo que esto forma parte desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Que es la salud mental. ¿En algún momento te has sentido, antes hemos hablado del burnout, pero que era de consumo, ¿no? Pero salud mental, ¿hay algo que te haya afectado negativamente, que hayas pasado mal? ¿Lo tratas en tus comunicaciones quizás? O sea, yo también soy una persona muy introspectiva. No es como que todo lo que tiene su punto bueno y punto malo, porque quizás te estás todo el día dándole vueltas a algo, pero a la vez también ese darle vueltas a algo acabas como transformando ese mensaje dentro de ti hacia algo más positivo o de aprendizaje. Y bueno, te diría que intento cuidarme con eso, con quizá pasar menos tiempo delante del móvil expuesto a diferentes vídeos y demás que quizá especialmente me alteran, esa sensación negativa, ¿no? Que me dan un poco que me agobian, pues aprender a decir, vale, me sale, pues lo paso y ya está. Y no pienso en... Ahí estás gestionando el no, ¿eh? Porque es una parte importante. Sí, mira. O sea, es increíble porque hay gente que le provoca esa ansiedad de decir, no tengo barco, ¿no? Sí. Pero sigues. Que lo sigue viendo y lo sigue no tiene ningún sentido. Sí. No, bueno, es, por ejemplo, un cuerpo de dios griego, pues es que ahora mismo yo no lo puedo tener porque no me puedo dedicar 3 horas al día a estar en el gimnasio, a cuidar mi alimentación al milímetro. Entonces, una vez... eso ya cala dentro de ti, lo ves y dices, bueno, pues muy bien. Pues... Bueno, forma parte de esa introspección, eso es importante. Sí. También pensar un poco, hablarse uno a sí mismo. Has hablado de cuidarte, hemos hablado de cuidar ese mental health. Vamos a hablar de piel. Estamos en Isdin, estamos en Casa Isdin, en pleno Paseo de Gracia, tenemos que hablar de piel. ¿Cómo te cuidas la piel? Pues ahora me la cuido, bueno, siempre me la he cuidado bastante, debo decir, pero ahora aún con más motivo, por así decirlo, porque al final también exponerse todo el día que se te vea la cara en todos los vídeos, pues cuanto menos salir bien. Claro, cuanto menos salir bien. Y para mí lo fundamental es muy buena limpieza, que no solo es pasarse agua y un poquito de esto, sino hay que estar ahí dándole de rato. Y sobre todo fotoprotección, la verdad. Es algo que he aprendido que no solo hay que hacerlo en verano, sino en el resto del año y ir reaplicando y con constancia. Y que es como un trabajo a largo plazo. Mira, te pregunto sobre esto porque yo llevo 10 años en Isdin y muchos años he estado relacionado con el mundo de la fotoprotección y es algo que he visto mucho y que me sorprende, ¿no? Porque la evolución de la concienciación siempre nos ha parecido como difícil porque hay gente que o les gusta o sencillamente se olvidan de usar la fotoprotección y es como, no, esto es para verano y tal. Siempre ha sido con una dinámica difícil de romper, pero ya hace tiempo que vemos que la generación Z especialmente, incluso con los millennials, tienen ese punto de concienciación. ¿Tú lo sientes eso o es cosa más tuya? Sí. O sea, con la fotoprotección me refiero, ¿eh? Sí, siento que hay muchísima más conciencia y no sé si es también como por el miedo a envejecer, que también podría ser,
que, a ver, en este caso te estás cuidando la piel y está muy bien, pero no hay que tampoco obsesionarse en el sentido de hacerlo con ese motivo, sino simplemente para tener una piel sana y mantener bien un órgano tan importante como es la piel. Hay una parte importante de eso porque en realidad, claro, es verdad que mucha gente empezaba a pensar en piel y sol, cáncer de piel, era como tu preocupación súper grave, ¿no? Pero luego empezó a salir la evidencia sobre el envejecimiento prematuro debido al sol y ahí es donde entró, que es curioso que esta generación no sois de cuidaros desde muy pronto, porque esto echas la mirada atrás y la gente de 20 años ni hablar, hablaba de rutinas de skincare, ahora por supuesto, tú tienes tu rutina de skincare. Sí, sí, sí. Y de hecho es como también mi momento de detox digital. Bueno, a ver, me pongo mi musiquita en el móvil, pero no lo estoy mirando. Pero sí, es como mi momento del día, tanto por la mañana como por la noche, de decir, vale, voy a disfrutar estos 10 minutitos o lo que dure y estar a gusto y tranquilo. Qué bueno, vamos a disfrutar. Además, formas parte del programa Content Creators de ISDIN. ¿Qué te parece esta propuesta? Pues me parece muy chula y muy guay para, sobre todo, gente que está empezando, porque al final, por ejemplo, a mí me llegó la oportunidad de la campaña para Acniven que hice el año pasado gracias a ese programa que fue como creo que el primero o el segundo vídeo que hice sobre fotoprotectores, en este caso, que gustó tanto y es una oportunidad porque yo en ese momento tendría que 10.000, 12.000 seguidores, que no era tan constante como ahora y gracias a ese programa puedes hacer tus vídeos y empezar a crear contenido también para marcas y a la vez empezar a crecer por tu cuenta. Sí, y ahí, si me permites también, yo tuve la oportunidad de formar parte del inicio de este programa y una de las cosas que en ISDIN nos marcamos siempre, ¿no? La ciencia tiene que estar presente, vamos a decir, la certeza de lo que decimos y queríamos precisamente empezar a colaborar con gente que fuera honesta, que fuera a dar un mensaje que construyera, porque en el fondo tú estás compartiendo rutinas, sí, o estamos intentando ayudar a la gente, ¿no? Gente con acné, me imagino que además se sufre mucho de esto, mental health, hemos hablado antes, y tú estás ayudando a gente al compartir esas rutinas y al explicar cómo hacerlo bien y cómo, ¿no? ¿Ahí te sientes que estás colaborando, ayudando a la gente? ¿Te preguntan tips y tal? ¿O? Bueno, quizás no tanto tips, por así decirlo, pero sí que al final me gusta eso. Ya que tengo esta ventana para lanzar X mensajes, pues aprovecharlo y mandar mensajes que a mí me gustarían recibir y también adaptándolo como al lenguaje de redes y al lenguaje de quizás generaciones más jóvenes que, claro, al final, que eso también es una parte muy chula del programa, que tú como creador te llegan los mensajes súper claros y súper sencillos, por así decirlo, para poder comunicarlos de la mejor forma y aportarle ese valor que solo te lo puede aportar una persona. Al final también está muy chulo ver a gente como tú, que quizá no es tan conocida, recomendándote y diciéndote, oye, ten cuidado con que hay que fotoprotegerse cada día, es importante. Y que te puedas fiar, ¿no? O tengo este problema, he tenido acné y lo que he encontrado es esto y va súper bien. Es que el acné es un trend en sí mismo, además un trend de esos de always on, ¿no? Para bien o para mal, creo que para mal siempre, pero está ahí y la gente busca desesperadamente información. Sí. O sea, qué bueno tenerte en el programa. Cuando hablamos de cuidarnos, una vez más hemos hablado de cuidarnos por fuera y cuando hablamos de cuidarnos por dentro, ¿qué haces tú para cuidarte por dentro? Has dicho que a veces estás desactivado el Instagram un mes, que te pones música pero no miras la pantalla, pero ¿haces algo más? ¿Paseas, escribes, deporte? Pues ahora no lo hago mucho, pero antes sí que me gustaba mucho pasear por la playa, caminar desde Poblenou hasta el Fórum, volver tranquilamente, incluso sin coger el móvil y dejarlo en casa, sobre todo, y escuchar el ambiente y aprender a encontrar tus sitios en los que puedas relajarte y desconectar de toda esta vida que al final es una vida llena de estímulos que no para, encontrar como el momento para parar y decir, vale, quizá este día tampoco hace falta que lo llene de planes y simplemente estar yo tranquilo conmigo mismo, escuchar a tu cuerpo, escucharte a ti, cocinarte el plato que tanto te gusta. Y búsqueda de pausa, búsqueda de tu espacio, de tu tiempo, ¿no? Tú ya has encontrado tu espacio viviendo solo, estás hablando de buscar tu tiempo y luego esa introspección de aprovechar ese momento de estar contigo, ¿no? Tenemos unas preguntas del público, pero antes de entrar en esto, que tengo la última y es un poco que en plan práctico, ¿no? ¿Qué idea o qué ideas te gustaría que los oyentes que han estado hoy con nosotros se queden? Oye, pues a mí me encantaría que la gente que haya escuchado este podcast se quede con esto y esto. Pues sí, no, a tema como más profesional, pero personal también, que al final si tú tienes algo, una mosca en la oreja que te va diciendo, prueba a hacer esto, o quizá el camino es por aquí, o pruébalo,
que animar a la gente a que salgan, suena también muy típico, pero de su zona de confort y que experimenten con diferentes cosas que ellos tengan interés, porque quizá no encuentran una profesión, pero encuentran un hobby súper guay, que también hay que relajarse un poco. En lo que decía de la vida es un tren que no para, y hay que encontrar el momento de parar y relajarse y perseguir lo que en ese momento te mueve, aparte de eso, de cuidarse tanto por dentro como por fuera y disfrutar de la vida. Fantástico. Estoy seguro que mucha gente toma nota y además es inspirador. Pues tenemos concretamente seleccionado 2 preguntas porque me han hecho gracia, pues son las típicas que se hace quizá, ¿no?, a creadores de contenido de influencers, pero tengo curiosidad por ver la respuesta, ¿no? Porque dice, ¿es tan perfecta la vida como parece? Aunque la vida de Alejandro nos ha dicho que él es honesto, que te muestra su sofá y que no tienes barco, no hemos hablado. No, bueno, todavía tengo. Todo se andará. Pero no, ¿es tan perfecta la vida como parece? Porque en el fondo estabas dando un mensaje ahora también de, pues oye, todo lo que estás diciendo también parece gratis, pero también es un lujo, ¿no? Porque el ser una persona tan cabal y tan tranquila que es capaz de tal, ¿no? Y eso es perfección en el fondo. Sí, a ver, nada es perfecto. También al final estás mostrando, en mi caso, 1 minuto de vídeo en el que te hablo sobre X cosa, o quizá me invitan a un evento que parece súper guay, pero luego al final son diferentes oportunidades y cosas que te van surgiendo y claro, en mi caso con mi trabajo de jornada completa, otros rodajes, otras cosas, mi propia cuenta, hay más parte como de trabajo que de disfrute de lo que ya se ha trabajado. Vamos, que hay up and downs, como en toda vida, Sí. que no todo es perfecto ni todo es maravilloso. Seguramente hay alguien por ahí con mucha suerte, pero serán pocos. Y otra pregunta que era curiosa que decía, ¿se puede salir en redes y vivir una vida normal? 100%. O sea, yo al final, por ejemplo, hablaba el otro día con mi amiga y compañera Belén, que yo tengo la suerte de poder ya estar empezándome a dedicar un poco al mundo de redes sociales, pero que yo salir por la calle, que nadie me conozca y ser una persona totalmente Y tienes un normal. trabajo. Sí, mi trabajo normal, madrugo cada día. No te hacen descuentos en las tiendas. No, de momento no me ha llegado. O sea, se puede vivir una vida normal. Bueno, Alejandro, yo creo que hemos hecho una entrevista en profundidad. Te hemos hablado de tu vida personal, de tu vida en redes, de tu trabajo, de tu futuro. Te quería agradecerte pues, por toda esta verdad, porque la verdad es que te da gusto cuando la gente viene y cuenta la verdad. Antes de irte, como no, todos los invitados de este podcast tienen un regalito y en este caso, como no, porque no, como no por nada, porque no tiene ningún granito ahora mismo, Alejandro, pero tenemos siempre se van saliendo. Siempre, lo hemos hecho fuera de cámara, hay que tenerlo, es un secreto en el cajón, ahí preparado, Acniven on the spot. Porque Alejandro forma parte de la campaña de Acniven, ¿no? Y yo creo que este producto te gusta especialmente, ¿eh? Sí, porque al final, eso, cuando te sale el típico granito, justamente el 3 o 4 días antes de un gran evento, es como ya empiezas a chillar y a maldecir ese momento. Sí, totalmente. Pero, o sea, esto ayuda muchísimo. Y es lo que dices, o sea, en mis cajones siempre hay uno preparado. Uno de rescate. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un auténtico placer. Y te seguiremos en redes, ya sabéis, Alejandro Valledor. Y nada, también muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado a través del app de Isdin o que vais a escucharnos y también en nuestros canales. Ya sabéis, compartid este podcast, seguid viviendo vidas sanas, felices y bonitas, por supuesto, desde vuestra esencia y sobre todo escuchad a vuestra piel y a vosotros mismos, que hoy Alejandro nos ha hablado mucho de esa introspección, yo creo que es importante. Nos vemos pronto en una nueva edición. Hasta pronto. Isdin, 50 years loving your skin.